Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 69 de la primera temporada, contamos con Davi Di Marco, que estará desarrollándonos la historia completa del apóstol Pablo, desde una manera fresca y espontánea como él lo suele hacer. ¿Quién fue realmente el apóstol Pablo? Desde su encuentro con Jesús hasta sus peligrosos viajes misioneros, estaremos recorriendo toda su vida, los lugares claves de Jerusalén a Roma y cómo él cambió el rumbo del cristianismo para siempre. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Esta es la vida de Pablo en un mapa. Después de Jesús, el hombre más influyente de toda la fe cristiana. Vamos a seguir sus pasos a través de 4 viajes que recorren el Imperio Romano y que transformaron al mundo para siempre. Pero para entender su destino primero, tenemos que volver a su origen, Tarso. Ubicada al sur de la actual Turquía, esta era una ciudad clave del Imperio Romano, intelectual, costera y multicultural. Allí nació Saulo, de familia judía, pero con ciudadanía romana. No sabemos mucho de sus primeros años, pero todo indica que nació en una familia culta y religiosa. Probablemente aprendió griego, hebreo y arameo desde pequeño, y ya desde esa temprana edad mostró algo más que inteligencia, un fanatismo feroz por la ley. Es por eso que muchos historiadores piensan que temprano sus padres decidieron enviarlo a la capital espiritual de su pueblo, Jerusalén, para que estudiara en profundidad la Torá. Allí se formó con Gamaliel, uno de los maestros más respetados del judaísmo en su momento. Con el tiempo Saulo creció en conocimiento y pasión y fue en Jerusalén donde escuchó por primera vez sobre una secta extraña llamada los del Camino, seguidores de un tal Jesús, el Nazareno crucificado, quien según ellos era el Mesías prometido al pueblo de Israel. Para Saulo este mensaje era una amenaza, una herejía peligrosa que debía ser aplastada. No solo discutía con ellos, sino que también los denunciaba. Y no se conformaba con verlos arrestados tampoco, no, él quería verlos callados, verlos muertos. Fue así que empezó a perseguirlos con más y más intensidad. Irrumpía en sus casas, los sacaba a la fuerza y los entregaba a las autoridades. Pero Jerusalén no era suficiente para Saulo, porque la secta estaba creciendo y había que frenarla antes que se saliera de control. Fue así que recibió su primera gran autorización, viajar al norte, a Damasco. Pero Dios tenía otros planes, porque en el camino rumbo allí una luz lo detuvo y lo enfrentó, lanzándole una pregunta que cambiaría su historia y la del mundo para siempre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cegado por la gloria, cayó al suelo. Y ese mismo hombre que había entrado al camino como perseguidor, saldría de él como un discípulo de Cristo. Pero la transformación no fue instantánea, porque luego de su encuentro con Jesús, Saulo se apartó, se dirigió al desierto de Arabia y nadie sabe exactamente qué fue lo que hizo allí, pero todo indica que fue un periodo de tiempo para reconstruirse, para sanar, para romper con su teología anterior y dejar que Dios la volviera a armar. Después de este periodo regresó a Damasco, donde casi lo matan. La Biblia relata que tuvo que escapar de noche, bajando por un muro en una canasta. Tiempo después regresó a Jerusalén, donde intentó sumarse a los discípulos de Jesús, pero ellos lo rechazaban. ¿Y cómo culparlos? A ver, ¿el perseguidor ahora predicaba? En medio de todas estas dudas, hubo un hombre llamado Bernabé que confió en él, lo defendió y lo acompañó en el proceso. Después de este evento, Saulo fue enviado de regreso a su ciudad natal, Tarso, y allí pasó años en silencio. La Biblia no nos relata exactamente qué fue lo que pasó con él en este tiempo, así que no podemos saberlo. Pero hay una cosa que sí conocemos: eventualmente el Espíritu Santo lo volvió a llamar, y esta vez no para perseguir, no para intentar reunirse a un grupo, sino para predicar. Y lo que voy a mostrarte te dejará sin palabras, porque estás a punto de ver los 4 viajes que cambiaron la historia del mundo para siempre. Uno más arriesgado y peligroso que el anterior, pero todos igual de milagrosos. Llegamos ahora sí al primer viaje misionero
de Saulo. Este viaje comienza en Antioquía de Siria, la ciudad donde por primera vez los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Pablo, acompañado por Bernabé y su joven asistente Juan Marcos, se dirigen juntos a su primer destino, la isla de Chipre. Allí, en Salamina, comienzan predicando y cruzan la isla de este a oeste, hasta llegar a Pafos, donde se enfrentan a un falso profeta llamado Elimas. Pero en vez de intimidarse, Pablo lo confronta directamente y por el poder del Espíritu, este falso maestro queda ciego. El procónsul romano, impresionado por lo que acaba de ver, cree en el mensaje que Saulo predica. Y es a partir de este momento en el que las escrituras dejan de referirse a este apóstol por su nombre hebreo, Saulo, y comienzan a usar su nombre romano, Pablo, dando un claro mensaje: este evangelio no es solo para los judíos, es para todos. El siguiente destino de su viaje es Perge de Panfilia, en la actual Turquía. Allí, Juan Marcos los abandona, un hecho que Pablo no olvidaría fácilmente. Lo que es curioso es que el apóstol no predicó en Perge, en la ciudad, en ese momento, lo que ha generado mucha especulación entre los eruditos. Algunos creen que pudo deberse a una enfermedad o una estrategia para ir directamente a regiones más fuertes, más receptivas. No está claro por qué no habló allí. Lo que está claro es lo que hizo después, porque subió a las regiones montañosas de Antioquía de Siria, donde predica uno de los sermones más completos registrados en el libro de los Hechos. Su predicación fue tan pero tan contundente que los líderes religiosos se llenaron de celos y decidieron expulsarlos de ahí. Pablo entonces pronuncia una de las frases más definitorias de todo su ministerio: a vosotros era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la rechazáis, he aquí nos volvemos a los gentiles. Este patrón se repetiría muchas veces en los viajes de Pablo. Primero iría a las sinagogas a predicarle a los judíos y luego extendería su mensaje a los gentiles o no judíos. De allí siguieron a Iconio, donde una vez más se encuentran tanto aceptación como persecución. Allí Pablo predica fuertemente y muchos creen, pero la ciudad termina dividida porque un grupo planea apedrearlos y escapan al siguiente destino, Listra. En este lugar Pablo sana a un hombre cojo de nacimiento. El milagro es tan impactante que los habitantes del lugar creen que ellos son dioses. A Bernabé lo llaman Zeus y a Pablo Hermes. Les ofrecen sacrificios, pero ellos los rechazan con firmeza. Todo parecía marchar relativamente bien hasta que comenzó a marchar relativamente mal, porque de un momento a otro la multitud cambia. Influenciados por judíos que venían de Antioquía e Iconio, apedrean a Pablo y lo arrastran fuera de la ciudad, creyéndolo muerto. Pero Pablo se levanta y, casi como si el espíritu lo empujara, se pone en pie y entra de nuevo a Listra. No huye, sino que vuelve. Y puede que te preguntes, ¿qué tipo de persona hace eso? Bueno, solo alguien con una misión más grande que su vida. De allí parten al último destino de este primer viaje, Derbe, donde muchos creen en el evangelio que Pablo y Bernabé anuncian. Finalmente deciden regresar a Antioquía, pero en lugar de hacerlo por otro camino más seguro, deciden volver por las mismas ciudades que los rechazaron: Listra, Iconio y Antioquía. Ahora, no fue esto una cuestión de imprudencia, sino que lo hicieron con intención, para fortalecer a los nuevos discípulos que habían dejado allí. Ordenaron ancianos en cada iglesia, les enseñaron a perseverar y confirmaron a los discípulos. Durante este viaje, Pablo no escribió ninguna epístola que vos y yo podamos conocer o leer. Su enfoque estaba totalmente en plantar iglesias, establecer liderazgo y consolidar a las comunidades de creyentes. Cuando finalmente llegaron a Antioquía de Siria, la iglesia los recibió con gozo. Allí compartieron todo lo que Dios había hecho. No dijeron todo lo que nosotros hicimos, dijeron lo que Dios hizo con nosotros. Porque Pablo sabía algo que marcaría todos sus viajes: la gloria siempre es de Dios. Después del éxito del primer viaje, Pablo no se detuvo y decidió emprender el segundo. Pero no todo era armonía o tranquilidad. Su deseo de visitar nuevamente a las iglesias lo llevó a un desacuerdo con su compañero Bernabé, porque Juan Marcos, el joven que los había abandonado en Panfilia, quería ser parte otra vez. Bernabé lo defendía, pero Pablo se negaba. El conflicto fue tan fuerte que Bernabé y Pablo se separaron. El primero tomó a Juan Marcos y se fue a Chipre nuevamente, pero Pablo eligió a Silas, otro de los miembros de la iglesia, y salió por tierra.
Desde Antioquía, Pablo y Silas viajaron por Cilicia y Derbe, fortaleciendo a los discípulos. Cerca de allí, en Listra, se les unió un joven discípulo que marcaría la historia, Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego, creyó en el evangelio y se unió a la travesía. Este equipo de 3 pasó primero por Frigia y por la región de Galacia después. Pero algo extraño ocurre porque el Espíritu Santo les prohíbe predicar en Asia. Entonces llegaron a Troas, en la costa este de Asia Menor, la actual Turquía. Y fue allí donde Pablo tuvo una visión durante la noche en la que un hombre macedonio le rogaba: pasa por Macedonia y ayúdanos. Y ese sueño, amigos, lo cambió todo, porque cruzaron el mar Egeo haciendo escala en Samotracia y luego en Neápolis para llegar finalmente a una ciudad romana de gran influencia, Filipos. Allí ocurrió algo impactante. La Biblia menciona que una mujer llamada Lidia, vendedora, creyó en el mensaje y fue bautizada junto con toda su casa. La predicación de Pablo y Silas comenzaba a tener frutos en esta región, pero poco después ellos liberaron a una mujer endemoniada, y lo que parece ser algo bueno en realidad tuvo consecuencias bastante complejas, porque el demonio que poseía a esta mujer le había dado el don de adivinación, y como ella era esclava, ese don era la manera en la que producía ganancias para sus amos. O sea, su trabajo era ser una bruja, una adivinadora, y gracias a Pablo y Silas estaba libre, pero ya no producía dinero, y al perder ese ingreso, los dueños de ella los arrastraron ante las autoridades, y lamentablemente Pablo y Silas fueron golpeados primero y encarcelados después. Pero Dios, una vez más, tenía otros planes, porque esa noche, mientras cantaban himnos adorando al Señor en prisión, un terremoto sacudió los cimientos, las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron y nuestro dúo estaba libre. Un verdadero milagro. La Biblia relata que el carcelero, creyendo que los presos habían huido e imaginando el castigo que le esperaba, quiso quitarse la vida. Pero Pablo lo detuvo, y esa misma noche este hombre y toda su casa también fue bautizada. De allí partieron a Tesalónica, donde algunos creyeron, pero otros los acusaron de pervertir el orden romano. Estos que trastornan al mundo también han venido hasta acá, y no estaban equivocados, porque Pablo estaba literalmente trastornando todo el imperio. De Tesalónica huyeron a Berea, donde encontraron una audiencia noble que escudriñaba las escrituras. Pero al llegar los enemigos de Tesalónica que los estaban persiguiendo, Pablo se subió en barco, huyendo de allí a su próximo destino, la ciudad griega de Atenas. Atenas, la cuna de la filosofía, el corazón del pensamiento griego. Pablo camina por la ciudad y ve altares por todas partes, pero uno le llama la atención porque está dedicado al Dios no conocido. Y allí en el Areópago, ante los sabios de su tiempo, predica un mensaje diferente. Ese Dios que ustedes adoran sin conocer es el que yo les anuncio. Les habla del Creador, del arrepentimiento, del juicio y de la resurrección. Algunos se burlan, pero otros creen. Desde Atenas, Pablo viaja ahora a Corinto, una ciudad comercial en decadencia. Pablo se queda allí por bastante tiempo, 1 año y medio, siendo la estadía más larga hasta este momento. En Corinto conoce a Aquila y Priscila, fabricantes de tiendas, y trabaja con ellos mientras predica. Pero una noche particular, Dios le habla en una visión. No temas, sino habla, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Después de Corinto regresa por mar a Éfeso, pero esta vez por poco tiempo. Los creyentes de la ciudad quieren que se quede, pero él los deja, no sin antes prometer que si Dios quiere, voy a volver. Deja allí a Priscila y Aquila, quienes más adelante discipularían a Apolos, quien sería un predicador prominente en su tiempo. Pablo hace una breve parada en Jerusalén saludando a la iglesia y finalmente vuelve a Antioquía de Siria, su base de operaciones, cerrando así su segundo viaje misionero. Este segundo viaje es, en muchos sentidos, la transición de Pablo de apóstol misionero en movimiento a padre espiritual de comunidades. No solo predica, él ahora escribe. No solo visita, ahora fortalece. El mapa que se va dibujando es impresionante. Está formando una red de discípulos que va a sostener al cristianismo por siglos. Llegamos entonces así al tercer viaje misionero de Pablo. Después de un breve tiempo en Antioquía, Pablo sale hacia el norte, pasando por Galacia y Frigia, donde confirma a los discípulos. Pero su mirada está puesta en aquel lugar al que prometió volver si Dios
así lo quería. Hablamos por supuesto de la ciudad de Éfeso, una metrópolis estratégica, espiritual y comercial. Éfeso no era cualquier ciudad, era un sitio muy pero muy importante del mundo antiguo. Allí se encontraba el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas de la antigüedad. Pablo llega ahí y se encuentra con un grupo de discípulos que aún no han oído hablar del Espíritu Santo. Él les impone las manos y ellos reciben poder, y a partir de ahí Éfeso se transforma en el centro de operaciones de su ministerio. Durante 3 años Pablo permanece en la ciudad, enseñando cada día en la escuela de Tirano, haciendo milagros e incluso expulsando demonios. Pero como era de esperarse, las cosas comienzan a ponerse difíciles, porque un grupo de judíos intenta imitar su poder, y lo que la Biblia relata es simplemente impresionante. Ellos se acercan a un hombre endemoniado e intentando practicar un exorcismo dicen: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, te ordeno que salgas fuera. A lo que el demonio responde: a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre poseído los ataca brutalmente. Más temprano que tarde, el miedo se apodera de Éfeso. Muchos empiezan a quemar sus libros de magia y a intentar entender qué es esto que predica el apóstol Pablo. El nombre del Señor crece con poder en la región, pero también lo hace la oposición, porque un platero llamado Demetrio, preocupado por la caída en la venta de imágenes de Artemisa, de esta ídola, inicia una revuelta y toda la ciudad empieza a llenarse de confusión. Empiezan a gritar durante horas: grandes Artemisa de los Efesios, desafiando a los nuevos creyentes. Pablo quiere confrontarlos, quiere debatir con ellos, pero sus amigos lo detienen y lo convencen de que no es su lucha y que su hora todavía no ha llegado, por lo que Pablo decide partir hacia la región de Macedonia, visitando Filipos, Tesalónica y también Berea. Al tiempo baja a Grecia, probablemente la ciudad de Corinto, donde permanece por otros 3 meses. Los teólogos afirman que desde allí escribió una de las cartas más importantes de toda la Biblia, la Epístola a los Romanos, una obra maestra, verdaderamente el fundamento de la fe de millones durante siglos. En esa epístola Pablo nos deja ver algunos de sus planes futuros. Él desea de corazón poder visitar finalmente Roma y desde allí partir hacia el rincón más lejano del imperio, la región de España. El apóstol quiere predicar en todo el mundo conocido, pero hay un problema, porque un complot de los judíos lo obliga a cambiar su ruta y decide volver, y lo hace por la región de Macedonia. En el camino se unen varios colaboradores: Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y Trófimo. Eventualmente en el recorrido llega a Troas, donde ocurre un evento verdaderamente impresionante. Pablo predica hasta la medianoche en una habitación alta y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en una ventana, se queda dormido y fatalmente cae desde el 3er piso al suelo. La muerte fue instantánea, pero Pablo baja, lo abraza y por el poder de Dios lo resucita. Luego sube nuevamente, parte el pan y continúa enseñando a la iglesia hasta el amanecer. Desde allí navega a Asón, Mitilene, Quíos, Samos y Mileto. En esta última ciudad Pablo llama a los ancianos de Éfeso porque sabe en su corazón que no los va a volver a ver. Les da un discurso conmovedor, les dice que ha servido con humildad, con lágrimas y pruebas. Les advierte sobre lobos rapaces que vendrán a intentar lastimar a las ovejas y los encomienda a Dios y a su palabra. Es uno de los discursos más personales y más pastorales de Pablo, porque no le está predicando a una multitud, sino que está hablando con aquellos a los que discipuló por años y lloran juntos y oran juntos. Y finalmente se despiden, sabiendo que lo próximo que viene no será fácil. Desde Mileto navega a Cos, Rodas, Pátara y Tiro. Cada parada es más tensa que la anterior. En Cesarea, un profeta llamado Ágabo toma el cinturón de Pablo, se ata las manos y pies y dice: así atarán los judíos al dueño de este cinturón en Jerusalén. Por lo que todos sus acompañantes le ruegan al apóstol que no suba a la ciudad santa. Pero Pablo responde: estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y así lo hizo. Subió a Jerusalén, que fue la última parada de su 3er viaje. Uno que se trató más de profundidad que de amplitud, de invertir en los discípulos que ya tenía en lugar de generar nuevos. Es así que llegamos al 4º y último viaje de la vida
del apóstol Pablo. Este, por supuesto, comenzó donde el anterior terminó, en la santa ciudad de Jerusalén. Tras llegar ahí, Pablo es recibido con alegría por los creyentes, pero también con preocupación. Muchos judíos creyentes están confundidos por ciertos rumores. Se dice que Pablo enseña a los judíos a abandonar la ley. Para calmar las tensiones, el apóstol accede a participar en un ritual de purificación en el templo, pero allí la gente lo reconoce y se arma un escándalo. Lo arrastran fuera gritando que es un enemigo de Moisés. La multitud quiere matarlo, pero la intervención del ejército romano lo salva. Lo que tanto temían sus amigos finalmente sucede. Pablo es arrestado. Las autoridades empiezan a interrogarlo, pero él revela algo que lo cambia todo. Por nacer en Tarso, no solo Pablo era judío de nacimiento, sino que también ciudadano romano. Los judíos no pueden azotarlo sin darle antes la posibilidad de un juicio justo. Se inicia entonces un proceso legal que durará años. El apóstol es llevado a Cesarea, donde permanece 2 años preso. Allí es interrogado por varios gobernadores, Félix primero y luego Festo. Ambos lo consideran inocente, pero no quieren enemistarse con los judíos, algo similar a lo que sucedió con Poncio Pilato y el Mesías. Pablo decide entonces apelar a la máxima autoridad posible, al emperador César, y como ciudadano romano su pedido debe ser respetado. Pablo será trasladado a Roma. La tripulación parte desde Cesarea, navega por Sidón y llega a Mira de Licia, donde cambian de barco. Pero aquí el clima comienza a empeorar porque las tormentas en esta región son constantes y la navegación se vuelve peligrosa. Pablo advierte a la tripulación que no deberían seguir el rumbo ahora mismo, pero el centurión confía más en el capitán del barco que en este prisionero y deciden continuar. Para cuando la tormenta los atrapó, ya era tarde. Durante 14 días el barco sería azotado sin descanso. No pueden ver el sol, no pueden ver las estrellas y la desesperación se apodera de todos. La muerte parece rodearlos, pero Pablo se levanta en medio de este caos. Dice que un ángel del Dios al que sirve le ha dicho que todos sobrevivirán y que el barco se perderá. Los anima y les dice que coman. Les da pan y da gracias a Dios en medio de esa tempestad. Finalmente sus palabras se cumplen porque encallan en una isla, Malta, donde los locales lo reciben con amabilidad. En ese momento Pablo ayuda a encender una fogata y una serpiente venenosa se le prende de la mano dejándolo gravemente herido. Todos, absolutamente todos esperan que él muera, pero no le pasa nada. Así que Pablo empieza a hacer lo que mejor sabe hacer: predicar el evangelio y hacer milagros. En poco tiempo la isla entera escucha de Cristo y cuando parten 3 meses después de Malta son despedidos con honor. Finalmente llegan a la capital del imperio, Roma. Y Pablo es encarcelado, pero no en una celda oscura, para nada. Vive bajo arresto domiciliario donde puede recibir visitas. Y así, durante 2 años, predica a todos los que vienen a él. Desde esa casa escribe cartas que hoy llamamos las epístolas de prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. En ellas no vas a encontrar amargura, sino gozo. Pablo les dice a sus seguidores: estoy preso, pero la palabra de Dios no lo está. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escribe con cadenas, pero el alma libre. El libro de los Hechos termina allí. Lucas no nos cuenta cómo murió Pablo ni detalla su juicio, porque el protagonista de ese libro nunca fue el apóstol, sino que fue el Espíritu Santo, y su obra no termina con una sentencia ni con la vida de Pablo ni de Pedro, termina con un mensaje: el reino de Dios ha llegado, y ha llegado tan lejos como Roma. Según la tradición, después de 2 años en arresto domiciliario, Pablo fue liberado. Algunos sugieren que viajó hasta España como era su deseo, aunque es poco probable. Otros creen que permaneció en Roma por un tiempo más, pero la única certeza es que volvió a ser arrestado bajo la persecución del emperador Nerón, y esta vez no salió con vida. Fue llevado fuera de la ciudad y allí, en algún lugar, fue decapitado. No murió derrotado, sino coronado, porque él mismo escribió: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia. De Tarso a Roma, de perseguidor a perseguido, de enemigo de Cristo a siervo del Altísimo. Cada ciudad que él tocó, cada carta que escribió, cada alma que alcanzó fue una chispa que incendió a otros. Porque donde termina la vida de Pablo, empieza la de muchos otros nuevos creyentes. Y si querés poner a prueba lo que aprendiste en este video y lo que sabes de Pablo, creamos un juego exclusivo de preguntas y respuestas para que puedas divertirte con amigos, familia o mientras viajas a tu trabajo o universidad. Es totalmente gratis. Escanea el QR en pantalla y empezá a jugarlo
ahora mismo. Mi nombre es David, les hablo desde Argentina. Que Dios los bendiga.